Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien de donde quiera que nos estén televisando. Bienvenidos a esta nueva temporada de Jóvenes Católicos, nuestra segunda temporada, Iván. Sí, bienvenidos a todos. Bueno, también cabe destacar que ya tenemos canal de YouTube. Estamos subiendo de a poco los videos de la primera temporada. Aún no todos porque llevan un proceso de edición. Pueden vernos en las plataformas principales también, Twitch, obviamente, en televisión. Y no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta, en nuestra humilde cuenta de TikTok, que de por ahí, si no tienen tiempo de ver nuestras charlas de 30 o una hora, que normalmente suelen durar una hora, vamos a estar subiéndole en TikTok los pequeños resúmenes con 30 segundos, los mensajes principales de nuestros invitados. Y hablando de invitados, la verdad no me esperaba, pero sí tenía ganas de arrancar con un líder, con un representante, con un presidente, al igual que en nuestra primera temporada tuvimos la oportunidad de arrancar con el presidente del Centro de Estudiantes aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica, Jorge. Un saludo, dicho sea de paso. Jorge, espero que estés bien. Bueno, también tenía ganas de arrancar con otro presidente y gracias a Dios se me dio la oportunidad. Un amigo mío, también saludos Luquita, muchísimas gracias por pasarme el número de este querido invitado que le tengo aquí a mi derecha. Él me pasó el número, vi su perfil en Instagram y yo dije, uff, le invito, no hay de otra. Le mostré también a Iván también le gustó bastante, entonces decidimos escribirle, él me dijo que no tenía inconvenientes de venir, se hizo de tiempo y aquí le tenemos en el set de grabación. Muchísimas gracias, Diego, por venir. Orlando, Iván, un gusto realmente, encantado. Siempre que pueda aportar un granito de arena, ¿verdad? Para eso estoy, para ayudar, para transmitir lo que tenga, ¿verdad? Y bueno, yo totalmente a disposición también, ¿verdad? Para lo que se necesite ahora y después ¿verdad? De esta charla amena, de esto que estamos preparando acá, yo quedo también a disposición para lo que se necesite a futuro, ¿verdad? Obviamente nosotros le indagamos un poquito, tuvimos que stalkearlo un poquito sus redes sociales. Estaría bueno que te presentes, Diego, comentar un poquito que, porque ya les spoileé a las personas, ya como que les conté un poquito de qué sos presidente, ¿sí? Bueno, ahora mismo me estoy llevando a cabo el rol de presidente del Centro de Estudiantes de mi Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional y a la vez estoy como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, que es un estamento que aglutina en las 14 facultades, en este caso nosotros somos 14 facultades en la Universidad Nacional y bueno, con más o menos un estudiantado que de 70.000, más o menos, 70.000 estudiantes más o menos somos. Tenés mucho a tu disposición entonces, ¿eh? O sea, en realidad vendría a ser al revés. Yo lo que estoy a disposición de Ah, ellos. vos Más o sos el menos. que sirve, ¿verdad? Sí, claro. Más o menos por ahí viene la mano. ¿Cómo llegaste a ese cargo? Porque es un cargo de confianza, por sobre todo. Bueno, primeramente tenés que ser sí o sí en la Universidad Nacional, a diferencia de la Católica, tenés que ser presidente de tu facultad. Ah, ya. Ahí hay unas elecciones, ¿verdad? Entran en elecciones todo el estudiante de esa facultad, en este caso unas 2.000 más o menos, donde una vez que vos ganás, o sea, las votaciones de la federación son en agosto. Ujú. Y ahí se reúnen, ¿verdad? Nos reunimos los 14 presidentes de las diferentes facultades y se lleva también como una campaña. Entre Pero ustedes, los en, 14. en realidad, quienes votan para el presidente de la federación y su Decinos. comisión directiva son dos personas llamadas asambleístas de la Federación de Estudiantes, que son personas generalmente de confianza del presidente y que pueden ser cualquier estudiante de esa facultad, excepto el presidente, ¿verdad? Puede ser hasta Claro. inclusive tu vicepresidente, ¿verdad? Y cualquier otra persona, y ellas son las que votan. O sea, son 28 votos que eligen una comisión directiva y un tribunal de conducta para la Federación de Estudiantes, ¿verdad? Todo un proceso entonces. Sí, bastante. Claro, me Tuvimos imagino. inclusive 3 meses de campaña. Me acuerdo que mis elecciones en mi facultad fueron en mayo, terminé mi campaña de 2 meses más o menos, y al toque ya empecé la campaña de la federación. Y bueno, todos los que estuvieron en una campaña alguna vez saben que la campaña te quita así energía, Sí, tiempo, todo. todo. Entonces fue súper desgastante todo ese tiempo hasta agosto, ¿verdad? ¿Había oposición? En las dos.
en los dos casos hubo oposición. Entonces fue un largo trayecto. Me acuerdo de mi mamá y mi papá me querían matar ya en casa. ¿Por qué no aparecías más en casa? No o qué? aparecía más en casa, todo el día estaba... O sea, aparte de eso, bueno, yo trabajo también en el rubro familiar, entonces como que dejaba muchas cosas de lado por eso. Entonces de repente se armaba ahí un poco de bronca, así como se dice. Entonces tenía que cuidar mucho, ¿verdad? En casa, con la familia, en la facultad, con los estudiantes, con los presidentes, tipo, cara linda todo el día, ¿verdad? No podías no estar al 100, ¿verdad? O si no se complicaba. Esto es súper interesante lo que está contando Diego. Entonces, todo un proceso electoral esto es. Bueno, como te había dicho al principio, es un cargo también de confianza, ¿verdad? Me imagino que... ¿Cuántos alumnos son hoy en día en la UNA? Bueno, nosotros, así como te dije, somos 70.000 a nivel país, pero como que en la zona metropolitana, bueno, contando el campo y todas las otras facultades que están por el área Metidas ahí. metropolitana, están hacia el centro, Claro. somos unos 40.000 más o menos. Entonces son muchos, ¿verdad? Que están expectantes, ¿verdad? Todos los movimientos que da la federación, ¿verdad? Aparte vos sos como... Los reflectores apuntan a vos. Bueno, yo tengo muchísimas otras preguntas que preguntarle evidentemente a Diego sobre el tema de la Federación de Estudiantes, de cómo él asumió este cargo de responsabilidad. Me imagino que tuvo que pasar algo para que él llegue hasta aquí, porque sos también de agrarias, o así se dice, Sí, sí, ciencia agraria, sí. presidente de ambas, entonces. Así es. Pero la gente se preguntará por qué él está aquí. Él es un joven católico, evidentemente tiene también historias que contarnos. Está en un movimiento. Estoy en el movimiento de Schoenstatt, que yo crecí ahí, mis papás también, mis abuelos inclusive. Hay toda una historia detrás, ¿verdad? Que nos conecta mucho, ¿verdad? Con el movimiento y con, en este caso, con la Virgen María, ¿verdad? Aquí nosotros lo utilizamos como herramienta, así como lo decimos, para llegar al cielo o a Jesús, ¿verdad? Ya Una que intersección. como una escalera o como un pase directo, ¿verdad? A Dios, como que a través de ella, su madre, como que tenemos una Sí. conexión más cercana, ¿verdad? Es como nosotros lo visualizamos y cómo la usamos, ¿verdad? Entonces, siempre estuve, ¿verdad? Con mis altibajos, Claro. siempre tuve, ¿verdad? Una conexión muy cercana con el movimiento, ¿verdad? Ahora que tengo la oportunidad de tenerle a un líder como vos, ¿me explica un poquito cómo funciona Suesta? Porque si bien yo tengo también compañeros de la facultad que están en Suesta, aparte que yo siempre lo vi como un movimiento cheto, ¿verdad? No sé si eso es algo que se le califica nomás a ustedes cheto. Realmente creería yo que eso está como cambiando. Sí, cuando yo ingresé, ¿verdad? En cuarto grado hay un proceso, tipo una etapa que se le dice pioneros, que va hasta sexto grado. No, yo. Como que esa etapa sí, yo recuerdo escuchar mucho ese término, ¿verdad? Que los chetos nomás se van ahí, o famoso la frase esa, o la expresión de los caretas. Claro. Se usaba mucho eso. Realmente, bueno, cuando vos tenés esa edad, como que no tenés muchas opiniones así muy críticas con una buena base, entonces... Tampoco hay que mencionar mucho, Claro, ¿verdad? escuchabas lo que dicen y vos vas nomás. Y bueno, después estuve un momento por una etapa que se llama secundaria, ahora que va hasta finalizar el colegio, de séptimo grado. Ahí estuve un poco alejado y después viene lo que viene la universitaria, ¿verdad? Que es la que estoy ahora, donde estoy más conectado que nunca. Y ahora sí, con pensamientos críticos y con una buena base, puedo decir que siempre van a haber personas, ¿verdad? Que posiblemente no tengan, no quiero decir que van a misa para figuretear nomás, pero siempre hay personas que de repente están más llamados, menos llamados, tengan una mejor conexión o no, ¿verdad? Sí. Pero no por eso vos le vas a limitar o le vas a prohibir o le vas a sacar algunas actividades, le vas a sacar de actividades o le vas a poner en otras, o sea, Claro. Cada uno sirve a su manera, por claro, así uno decirlo. sirve a su manera y todo, así como digo, todos estamos llamados y todas las puertas están abiertas para el que quiera acercarse, ¿verdad? En el momento que quiera acercarse, ¿verdad? Ahora cada uno ya sabe interiormente cómo él se ve reflejado a través del movimiento o no, ¿verdad? Entonces es muy difícil de repente tildar un movimiento, sea el de Schoenstatt o otro, de careta, de chetos o de un índole en específico, porque las puertas están abiertas para todos, ¿verdad? Yo quiero saber, ¿qué movimiento? ¿Por qué movimiento? ¿Qué realmente hace Shuesta
en la sociedad en sí? Porque veo que se van, por ejemplo, de viajes, veo también que se van en el Año Nuevo, veo que se van y pasan hacia el interior en Concepción, si más no me equivoco. Ahora estoy en Coronel Bogado, Sí. Pero entonces, cerca de ¿qué es eso? Encarnación. ¿Qué son esas actividades, verdad, que realmente hacen? Bueno, el movimiento tiene sus actividades específicas para cada etapa de las que yo mencioné, ¿verdad? Pioneros, Pioneros, universitarios, universitarios. secundarios, después de eso ya vienen las ramas. Súper. Para los que pasaron el universitario pero no están casados todavía, después en las ramas de casados. Entonces, tenés actividades para, depende de la edad en la que estés. En la que yo estoy ahora, la universitaria, tenemos muchas actividades. Esta que mencionaste se llaman misiones MTA, donde nosotros, desde hace 2 años, esto en realidad es una idea que viene de Argentina. Ah, ya, simplemente. Es internacional luego el movimiento, ¿verdad? El movimiento es internacional, Sí. así es. Es una idea que vino de Argentina donde vos vas a misionar en Año Nuevo. O sea, en este caso nosotros, si bien se venía aplicando este movimiento de MTA hace varios años, se salía el 1 de enero. Entonces vos pasabas Año Nuevo con tu familia y después salías a misionar. Te ibas al movimiento. Ahora, bueno, se sale el 28 de diciembre Ah, sí. y se vuelve el 3 de enero. O sea, se pasa Año Nuevo ya en Coronel Bogado. En este caso, cada 3 años se muda, se cambia de ciudad. Y, bueno, para los que no saben qué es misionar, vos vas a visitar, ¿verdad?, a la gente del pueblo en el que estés. Y es llevarle, ¿verdad?, a María, pero en un sentido de que vos como herramienta te vas a escuchar a la gente. Generalmente en el interior se da mucho de que las personas pasan mucho tiempo solas o de repente necesitan descargarse con alguien. Y bueno, más que ir, porque muchas personas tienen el concepto de que nosotros nos vamos a rezar y que nos imponemos a la Virgen o a Dios, Jesús o al Rosario. Realmente es Más que eso. Es más que, o sea, es más profundo que eso. Vos te vas a acompañarle y a que la gente se sienta escuchada, ¿verdad? Que hay alguien que está ahí para ayudarle y que saben que pueden contar con ella, ¿verdad? Eso es algo genial. No necesariamente tenés que irte a rezar, ¿verdad? O sea, vos le decías inclusive me pasó que voy con gente, entro a casa que no son católicos y bueno, el sentido es charlar con la gente, ¿verdad? Sentir que hay alguien para ellos, ¿verdad? O sea, y ellos lo van a ir tomando, ¿verdad?, como ellos lo vean necesario a medida que se da esa conversación con esa gente, ¿verdad? Entonces va un poco más allá de eso, ¿verdad?, de ese concepto que la gente tiene. Porque muchos te preguntan cuando vos le invitas, pero no vamos a rezar todo el día. Inclusive cuando no estás misionando, porque hay muchas actividades durante el día. Vamos a estar todo el día rezando, vamos a estar todo el día haciendo rosario. No va tanto por ahí la mano. O sea, más allá de eso, otra vez una actividad de universitario, de jóvenes, ¿verdad? Hay muchos buenos ratos, ¿verdad?, de alegría, de risas. Si bien hay momentos donde se sale a misionar, así como te dije, no necesariamente te vas a rezar el rosario, por ejemplo, con esa gente. Es para ir a acompañar a esa gente, ¿verdad? Claro, y como un profesor muy querido mío, Sergio Ayala, de la facultad, lo importante también dentro de la iglesia es el socializar, ¿verdad? El hecho de encontrarnos, reunirnos, porque está bien irnos a rezar el rosario, todo, pero también la conexión que hay entre las personas y ayudarnos, ¿verdad? Claro que sí. Muy bueno, la verdad que como que ya le quité todo el jugo acá de Shuesta, pero tiene mucho más que contar, evidentemente. Volvemos después de la pausa para un segundo bloque donde nos estará contando un poquito el deber que tiene como presidente del Centro de la Federación. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Bueno, estamos aquí con Diego, estuvimos un poquito hablando de su labor como presidente. Contá un poquito, Diego, ¿cuál es el rol principal del presidente de la federación? ¿Qué hace? Bueno, así como comenté, para ser presidente de la federación tenés que ser al mismo tiempo presidente de tu facultad. Como presidente, por un lado, de tu facultad, bueno, en ambos casos, Claro. el rol es dar apoyo, ¿verdad?, y
darle soluciones al estudiantado de acuerdo a los problemas que se vayan presentando, ¿verdad? Y como presidente de mi facultad en específico, el rol más importante que estoy llevando ahora es de reestructurar, por así decirlo, ¿verdad? Un centro de estudiantes que venía un poco apagado, ¿verdad? Un poco desalineado. Entonces pusimos en reglas muchas cosas. Realmente me tomó todo un semestre, ¿verdad? ¿En serio? ¿6 meses? O sea, en realidad al comienzo, o sea, los primeros 6 meses fueron los más duros que ya terminaron ahora, pero como que había muchas cosas que tomaban mucho tiempo. Ejemplo, el sistema tributario es un ente, o sea, individual. El centro de estudiantes está totalmente aparte, ¿verdad?, de lo que es la facultad en sí. Entonces, actúa independientemente. Entonces, tiene demasiadas obligaciones de forma individual. Y como te dije, bueno, le culpo un poco a la pandemia, ¿verdad?, de que venía un poco, se venía tropezando mucho con el centro de estudiantes, entonces como que queríamos hacer bien las cosas de cero y empezamos a patalear, ¿verdad? Dentro de eso importa muchísimo la gente que te acompaña. ¿Tenés un grupo entonces detrás? Sí, o sea, solo no vas a hacer nada. Ahí también viene también un poco de cuando uno se quiere lanzar a estas cosas, da gusto, la campaña, ganás, Claro. increíble, pero cuando ganás ahí empieza realmente el trabajo y ahí te das cuenta quién te acompaña y quién no, ¿verdad? Es más, me tocó a mí un poco picante, ¿verdad? Tener que destituir inclusive dentro de mi facultad, ¿verdad?, a gente, inclusive la que era mi vicepresidenta, ¿verdad? Y tener que reestructurar un poco el equipo, ¿verdad? Porque estamos a mitad de camino y si no tenés un equipo sólido que te acompaña, realmente no vas a ningún lado. Y tiene que ver mucho también con uno mismo. O sea, cuando uno asume estos cargos, la idea es dejar un buen precedente, ¿verdad? O sea, Sí. si vos te lanzas a estas cosas, no es para hacer las cosas a media, ¿verdad? O yo por lo menos. Entonces, y solo no vas a poder. Entonces, si vos no tenés un buen equipo, como que no da. Claro. Por un lado, ¿verdad? Pero ahora estoy más que tranquilo con lo que respecta a mi facultad porque están todas las cosas en orden. El primer semestre cerramos un semestre muy bueno. Excelente. Y ahora como que ya estamos más libres y tenemos más oportunidades, entonces se viene un buen semestre. Por otro lado, la federación, cuando recién iniciamos la comisión directiva, el primer boom que tenés, así, la primera actividad fuerte que tenés, son los Juegos Universitarios, que duran más de 2 meses, inclusive 2 meses y medio, donde participan las 14 facultades, inclusive vienen gente de la universidad del interior para jugar. Es un evento muy grande, hay como 8 modalidades colectivas en femenino y masculino y otras 8 individuales. Todo lo que es atletismo se jugaba en la SND, jugamos en el CAN, ahí al lado del Banco Central, se hizo la natación, se jugó pádel, tenis, o sea, se hizo taekwondo, ajedrez, o sea, Los deportes principales que todo el mundo conoce prácticamente. o sea, todos los deportes, o sea, muchos deportes individuales y colectivos se jugaron, ¿verdad?, en femenino y masculino, entonces eso también toma mucho tiempo, por eso es la duración, ¿verdad? ¿Qué tal salió? Si bien, así como comenté en el primer bloque, tuvimos algunos tropezones, ¿verdad? Porque lastimosamente, y es algo de lo que yo me voy a ocupar ahora, es que nadie te deja una guía o te deja un precedente de lo que fue, un manual. Y yo dije, le dije luego a los presidentes en una de las sesiones y que me voy a comprometer a dejar un manual, ¿verdad?, que cada uno va a ir anotando, ¿verdad?, y le voy a ir dejando al siguiente presidente para que tenga ideas, porque hay tantos errores que se pudieron haber evitado si es que alguien les decía, ¿verdad?, o me decía a mí en este caso. Esto sucederá. Claro, esto va a suceder o esto puede suceder, esto tienes que prepararte así, esto así. Y entonces, eso me comprometí un poco, ¿verdad?, con el equipo, ¿verdad?, de dejar, ¿verdad?, para los siguientes, ¿verdad?, porque vengan después de mí. Entonces, los Juegos Universitarios terminaron súper bien. Cerramos de todas las formas, tanto financiera como logísticamente, súper bien. Y bueno, lo que suele pasar con una federación que va hasta de agosto a agosto, es que cuando terminan los Juegos Universitarios, y como que ahí se apaga, ¿verdad?, la federación. ¿Cómo que se apaga? ¿Cómo sería eso? Y No hay nada. ya, o sea, hay todo, hay muchas actividades que se pueden hacer, pero no se hace más nada. Como que todos se relajan. Todos off. Principalmente luego hay mucha rivalidad en los Juegos Universitarios, entonces como que los presidentes se pelean entre sí y bueno, después ya no quieren más trabajar. Es muy competitivo entonces. No, esa es la causa, ¿verdad?, de muchos problemas que hubieron. Entonces,
también hablé muy bien desde el inicio con el equipo, hay gente muy comprometida, terminaron bien los Juegos Universitarios, entonces todas las cosas están predispuestas también a que podamos terminar este segundo semestre de esta comisión directiva, ¿verdad? De la mejor forma, ¿verdad? El periodo lectivo que tenemos con la federación, ¿verdad? Y mi sueño y mi propuesta también es, hablando con algunos Tener una presidentes, meta entonces. es dejar algo tangible también. No voy a spoiler ahora, pero Sí. está ahí la idea de dejar algo tangible, ¿verdad? Ojo. Como comisión directiva. Ojo con eso. Ojitos. Se vienen Spoiler. cositas. Se vienen cositas. ¿Cuánto dura el mandato? Un año en ambos casos. Hay algunas figuras que duran 2 años. Hay una facultad que dura 2 años, su periodo como presidente. Y también hay figuras, así como te dije, dentro de la representación estudiantil, que son representantes estudiantil, consejo directivo, asambleísta, universitario, así. Hay algunos cuantos que sí duran 2 años. Pero la mayoría de los presidentes y el de la federación duran un año. ¿Y lo tuyo cómo va? ¿Este 2024 volvés a hacer? O sea, que si me vuelvo a candidatar, Sí, ¿ya no? o sea, a la facultad, realmente ya hablando con el equipo donde habían tirado la idea como de volver a candidatarme, como que le dije que no, ¿verdad? Que siempre iba a estar para apoyar, pero que no, porque bueno, son etapas. Claro. Yo realmente tengo algunas metas, algunos objetivos que después También. podemos charlarlo si querés, que bueno, necesitan también de mi tiempo y de mi energía, y como que estoy cumpliendo, ¿verdad? Justamente me estoy enfocando para cumplir de la mejor forma para que después pueda pasar, ¿verdad? A la siguiente etapa. Y la federación, aunque quisiese, cosa que también ya que estoy quemando esta etapa, no se permite, ¿verdad? No se permite. Entonces, vos no podés formar, o sea, solamente puede ser una sola vez parte de la comisión directiva. Hay leyes. Así es. ¿Cómo te llevaste con todo? Porque si bien me dijiste que los juegos, ¿cómo se le dice? Juegos universitarios. Los juegos universitarios concurren muchos estudiantes. ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Cuál es tu relación? ¿Influís en ellos? ¿Ves que de alguna que otra forma dejas tu granito de arena en cada uno? Contanos un poquito. Bueno, siendo sinceros, el que tiene realmente la fuerza dentro de cada unidad académica, de cada centro estudiante o de cada facultad, es el propio presidente, ¿verdad? De esa facultad, ¿verdad? Si bien hay una federación donde de repente si hay cosas que deciden en conjunto, sí la federación ahí tiene mucho peso y mucha decisión, ¿verdad? Poder de decisión. Pero lo que ocurre dentro de una facultad, la federación no tiene la potestad tampoco de ir a decidir cosas dentro. O sea, ¿No puedes involucrarte? puedo involucrarme, pero no tan activo. O sea, yo no puedo tomar ciertas... Por ejemplo, yo como presidente de Ciencias Agrarias y presidente de la federación, no me puedo ir a la Facultad de Medicina y cambiar algo dentro del centro de estudiantes de la Facultad de Medicina propiamente. Mira vos. Sí puedo lo que es, si hay una decisión en conjunto, si es o inducir o tratar de llevar a cabo eso en conjunto con ese presidente. Más allá de eso, está de más decir que bueno, los presidentes, por más de ser de diferentes facultades, o mismo yo como presidente de la federación, tengo que tener buen trato con todos. Entonces, como que nunca, es muy difícil que ocurra eso, ¿verdad? Y si es que ocurre, bueno, la mayoría también se encarga de poder Claro. llevar a buen puerto, ¿verdad? Lo que esté ocurriendo dentro de un centro estudiante o dentro de una facultad, ¿verdad? Entonces prácticamente tenés que llevarte bien sí o sí con los 14, ¿verdad? Así es. O sea, no quiero ser polémico, pero por lo menos con la mayoría. Sí. Claro que cada uno también tiene sus ideas y muchas veces es bastante... O como en cualquier democracia, así como se dice, bueno, la mayoría decide, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegaste a esto, Diego? ¿Cómo influyó en vos el hecho de ser presidente? Porque tenías, qué sé yo, veían en vos algo... Veían en vos un tipo responsable, veían en vos alguien que le metía patas con las actividades. ¿Cómo fue para que llegues a ser presidente de tu facultad inicialmente? ¿Querés tener la historia larga o querés que resuma? Y bueno, depende de vos. Es tu momento. Todo empezó en el colegio en realidad. Cuando yo estaba en séptimo grado, octavo grado, realmente indagué mucho, pero hoy no te puedo decir qué nació en mí, ¿verdad?
pero como que ahí ya nació una meta o un objetivo o un sueño, lo que quieras llamarlo, ¿verdad? Que algo muy importante en la vida, poder tener sueños y metas, ¿verdad? Que son cosas que te motivan en el día a día. Y bueno, acá otro spoiler, otro tema polémico, ¿verdad? Que de repente no quiero decirlo mucho porque bueno, ahora estoy metido en mi rol, Cierto. es ser presidente del Paraguay, ¿verdad? Sí. Ese era mi sueño, o sea, es mi sueño, mi objetivo, mi meta, ¿verdad? Que bueno, le decía de chico, Sí. si te soy sincero, a medida que uno va creciendo y va conociendo el mundo, ¿verdad? Como que se hace más carne, ¿verdad? Sí. Lo percibís de otra forma a medida que vas creciendo. Claro. Te das cuenta que no es tan fácil como decirlo. Y me Yo me acuerdo imagino que de chico... que ahora que trataste con más, te interrumpo, que ahora que trataste con la... Sí, Tener la oportunidad de ser presidente, Claro. tener la oportunidad de tratar simplemente... una porción. Con una porción, ¿verdad? Tan chica el Paraguay, imagínate ser líder de un país. Claro. Pero bueno. Pero, o sea, eso, o sea, todo lo que viví hasta ahora, nunca, o sea, hasta ahora, si bien me tambaleó, nunca hizo que salga ese sueño, ese objetivo, esa meta ahí, bro. Entonces como que empieza eso y bueno, entonces en el colegio soy vicepresidente del centro estudiante y después presidente, ¿verdad? Del colegio de San José. Después de eso, salgo del colegio, siempre bien marcada la meta o el objetivo de ser presidente de la República, sabiendo que tengo que cumplir ciertos pasos, ¿sabes? Claro. O sea, tengo que prepararme más que nada, ¿verdad? Y acá algo muy importante, ¿verdad? Que lo que se siembra hoy se recoge mañana, porque a causa de eso muchos hombres, en general el término, ¿verdad? Muchas personas pierden muchos sueños, muchos objetivos, muchas metas, porque piensan que se les va a dar del día a la mañana, ¿verdad? Entonces, esa frase es demasiado común. Lo que se siembra hoy no se recoge hoy otra vez. Claro. Se recoge mañana, de una forma de decir que se recoge en años, ¿verdad? De experiencia, de prepararte. Inclusive yo me acuerdo que yo decía mucho que yo quería ser el presidente más joven. ¿De qué? ¿Del Paraguay? Del Paraguay. O sea, esa era mi meta, ser presidente de la República y ser el más joven, ¿verdad? Que sería 35 años, ¿verdad? 35 dice constitucionalmente es, ¿verdad? La edad mínima. Entonces, como que a medida que vas creciendo te das cuenta que lo que se siembra hoy, o sea, se recoge mañana y que yo tengo que estar preparado, o sea, no porque llegue a los 35 yo ya tengo que ser presidente, ¿verdad? Sino que tengo que realmente prepararme para ese cargo, ¿verdad? Para poder liderar justamente de la mejor forma a la gente, ¿verdad? Al país. Entonces, bueno, te sigo contando. Salgo del colegio sabiendo bien mi objetivo, entro en la facultad, bueno, y como que ese es un gremio, ¿verdad? El gremio estudiantil, ¿verdad? De alguna forma tenía que dejar un granito de arena en ese paso estudiantil que yo dejaba. ¿En tu colegio? No, una vez saliendo, o sea, siendo presidente de mi colegio, termina mi periodo, salgo, entro a la facultad. Ya. Entro a la facultad y sabía que en algún momento tenía que dejar mi granito de arena dentro de la facultad. Y en el el año pasado, 2023, comienza la facultad, en eso es febrero. En febrero no estuve porque estuve de viaje, marzo también al comienzo, llego. Y siempre hay un equipo más o menos ahora formado dentro, o sea, algún amigo tendrás dentro del centro de estudiantes. Y yo le digo, me quiero candidatar. Ah, vos luego proponer la idea. Sí, me quiero candidatar. Sin antes, eso es algo que me criticaron un poco, hago entre comillas, de que mis contrincantes en ese momento usaban una frase que en ese momento me molestaba mucho, no tiene derecho a piso, ¿verdad? Que yo me decía como que, vamos, o sea, ¿verdad? No va por ahí, ¿verdad? Yo era, no, o sea, en ese momento era una persona muy experimentada. Imagínate, yo ya daba clases a mis compañeros, inclusive, o sea, yo venía trabajando hace mucho tiempo ya en el sector profesional. Vos tenías una confianza, más que... Había sido presidente de mi colegio, o sea, yo ya tenía la preparación y ellos me venían, porque el contrincante ya había estado 2 veces en el centro de estudiantes, entonces como que supuestamente él ya tenía el derecho a piso. Entonces, bueno, como que ahí me candidato, encendimos motores y fue una campaña bastante larga, así como te dije, 2 meses. Hace 4 años por ahí no venían, o sea, ya no habían contrincantes, o sea, era lista única. Entonces como que llego, se presenta el contrincante y bueno, y metemos a pata y ganamos, ¿verdad? O sea, conseguimos 70% de participación, cosa que no hubo. Mucho. Creo que no había hace mucho tiempo. Encima creo que fue un jueves, un viernes, así,
Estaba lloviznando, una si llovizna, olvídate, ¿verdad? La mitad ya no viene. Y encima era un momento polémico, creo que había pasado algo con Payo Cuba, entonces Sí. los micros o los buses no estaban funcionando en su totalidad, entonces nosotros decíamos, joder, no va a venir la gente. De igual manera vino 70%, votó y ganamos o sea, ampliamente, algo así como 700 a 300, algo así. Entonces, de lujo ahí. Después, al toque asumo. Y como que, bueno, ahí es otro conflicto, ¿verdad? Porque en las facultades hay como que dos equipos bien marcados. Y bueno, donde mi facultad siempre estuvo de este lado del equipo. Y yo cuando recién asumo, yo no realmente tenía poco conocimiento sobre la federación. Sí. Ahí se me acercan otros presidentes, me plantean ideas, ¿verdad? Donde yo era el más potable. Y sí. Entonces, como que me pongo las pilas, yo sin conocer mucho. Hoy no me arrepiento de candidatarme, me arrepiento de lanzarme sin sabiendo a qué iba. Es como no hiciste un análisis del mercado, ¿verdad? Claro, Algo así yo fue. inclusive acá me ataco un poco, ¿verdad? Un poco inclusive por el ego, inclusive, ¿verdad? Así que Sí. presidente de la federación, ¿verdad? Me lanzo, ¿verdad? Sin tener mucho conocimiento. Yo creo que hubiera estado bueno, ¿verdad? Que hubiera analizado un poco antes, ¿verdad? Pero bueno, desde que me tiraron la idea, bueno, vamos, dije, ¿verdad? Y bueno, entonces lo que yo hice fue romper ese equipo y traerle a este que era la minoría, traerle un poco hacia acá, ¿verdad? Y hacer un equipo grande. Ya no eran más dos equipos. Porque hace varios años, como que históricamente venían dos equipos bien marcados. Siempre había una minoría y una mayoría. Entonces como que rompo con este equipo que estábamos formando acá, algunos de este lado rompemos, ¿verdad? Esas barreras le traemos a ellos y hacemos un rejunte ahí, ¿verdad? Y hubieron altos y bajos porque de repente se nos iban, de repente se volvían, ¿verdad? Así. Y al final, bueno, Pudiste unir. pudimos unir, ¿verdad? Y conseguimos, ¿verdad? La victoria, así como se dice, ganamos. Y una vez que ganamos, bueno, me tomé el tiempo de ponerme en buenos acuerdos, ¿verdad? Con cada uno de los presidentes y hoy estamos mejor que nunca, ¿verdad? ¿Cómo llevaste toda la responsabilidad? ¿Cuál fue la experiencia? Entre los errores que cometiste, entre tratar con los estudiantes, porque yo soy estudiante y hay veces que tenemos que admitir que los estudiantes a veces somos pesados, ¿verdad? Hay que admitir, chicos, tenemos que admitir, ¿verdad? Siempre somos algunos, siempre, ¿qué está haciendo el presidente? No hace nada, o buscamos la forma de... ¿Cómo lidiaste con todos esos problemas? Primero que nada, lo que decís de que el presidente no está haciendo nada o nuestros representantes no están haciendo nada, yo creo que ese comentario va mucho ligado a una realidad que vivimos hoy, ¿verdad? Que tenemos muchos Tenés razón. representantes que no hacen nada. Sí. Y que no hacen nada y justamente por eso, bueno... Ya queda ahí. Sí, es como que nos meten a todos en la misma bolsa, ¿verdad? Acá hay que resaltar que, bueno, conocí gente que realmente vale la pena, ¿verdad? Y que nuestro trabajo de hoy por mostrar la buena cara, ¿verdad? Yo hoy con total sinceridad puedo decir que soy otra persona, ¿verdad? A la que fui, a la que era el año pasado, el antepasado inclusive, ¿verdad? Porque bueno, esto comenzó al inicio del año pasado. Demasiadas experiencias que si no las vivía, hoy no iba a ser o no soy la persona la que soy hoy, ¿verdad? Realmente agradezco un montón en los desafíos que tuve, ¿verdad? Malos, buenos, ¿verdad? Porque hubieron momentos fuertes también, ¿verdad? Donde yo como que me derrumbaba, ¿verdad? Entonces, realmente... y bueno, y en esos momentos también quiero dejar tipo una reflexión. Qué importante, o sea, primero que nada, qué desmoralizadora puede ser la gente. Sí, por supuesto. Hay gente que te estira hacia abajo. Y qué importante es ser fuerza de bien, ¿verdad? Y qué fácil es ser fuerza de bien de repente para las personas. Te digo en mi caso, ¿verdad? Me acuerdo que en uno de los conflictos ya venía fuerte, se venía estirando ya hace como 2 semanas. Todo el día, uno tratando de hacer las cosas bien. Y como que de la nada me llega así un mensaje de una persona que la conozco, ¿verdad? Pero hasta ahí me manda así un mensaje así de fuerza, ¿verdad? De apoyo.
Cosa que No te esperabas. hace 2 semanas no estaba escuchando, ¿verdad? O sea, si bien tengo gente en mi equipo que me ayuda y sabe lo que estamos viviendo y sabe que lo que dicen no es cierto, que una persona así, no totalmente ajena, pero que no es una persona con la que te llevas todos los días ni muy frecuente, te manda así un mensaje de fuerza así, Claro. como que, me acuerdo que a mí me quebró en ese momento, o sea, me acuerdo que en ese momento dije, ¿verdad? Y creo que me puse todo así lloroso, ¿verdad? Así solo, ¿verdad? Y qué fácil es ser fuerza de bien, ¿verdad? O sea, dar ese mensaje de motivación o darle esa fuerza a alguien, ¿verdad? Que de repente lo necesita, ¿verdad? Y como dije, ¿verdad? Que desmoralizadora puede ser la gente, ¿verdad? Cuando quiere. Y inclusive cuando está al pedo. O sea, sin nada que hacer o sin nada que aportar, lo único que hacen es, ¿verdad? Estirarte para abajo, ¿verdad? Y eso refleja un poco las carencias, yo digo, ¿verdad? Dentro mío, en mis reflexiones, yo decía, bueno, ellos tienen carencias y en vez de mirarse para adentro, miran para afuera, ¿verdad? Y también te puedo decir hoy, ¿verdad? Y para los que necesiten este consejo, la mejor forma de atacar eso o de oponerse a eso es la indiferencia, ¿verdad? La indiferencia. Vos tenés que saber que vos estás haciendo bien las cosas y lo que ellos te estén diciendo, tirando en contra, siempre y cuando vos estés con tu conciencia tranquila, no tenés que darle bola, así como le dicen, pero no tenés que darle espacio a eso y seguir adelante con lo que vos estás haciendo, ¿verdad? Ahí refleja, ¿verdad? Claro. Todo tu liderazgo, ¿verdad? No rendirse. Yo creo que lo que más te puede diferenciar del resto, ¿verdad? De sobresalir o no, de las grandes personas inclusive que nosotros conocemos en el mundo, lo que le diferencian a uno de otro es que ellos no se rinden o que nosotros no nos Cierto. rendimos. Es demasiado importante no rendirse. ¿Sabes qué? Me viene a la cabeza esta pequeña frase que dice que uno no se hace marinero quedándose en la orilla. Realmente fue tu caso, vos te lanzaste Claro, y y lanzar. ahora te puedes considerar ya una persona no experta, pero ya conocedora del tema. Así es. Y para cerrar lo que digo, ¿qué le recomendarías a aquel que está queriendo seguir esos pasos? De postularse a ser presidente o el día de mañana está en el colegio. Ponerle que un estudiante de colegio está viendo también y tiene como meta ser presidente o aportar un grano de arena a la facultad. ¿Qué consejo le recomiendas? Primero, que sepan que siempre va a haber gente que les va a apoyar, ¿verdad? Siempre hay personas que se van a quedar a su lado y gente que se va a poner la 10 por ustedes, ¿verdad? Segundo, ¿verdad? Que sean valientes. ¿A qué me refiero con esto, verdad? Valientes. No me refiero a que te vayan a andar en moto, ¿verdad? Mil o tengan que escalar una montaña, ¿verdad? Sino que persigan justamente sus sueños, ¿verdad? Su meta, su objetivo. Recuerden que todo lo que vale la pena, así como de repente se escucha, no es fácil de conseguir, ¿verdad? Entonces, ser valientes y tener sus propias ideas, permanecer fiel a sus principios y sus ideales, porque de repente el mundo, así como se dice, te quiere corromper y van a aparecer las oportunidades y los escenarios que te quieran corromper. Entonces, ser fiel a tus principios e ideales y no creer todo lo que te dicen, bro. No crean todo lo que le dicen, como dice mi mamá cuando me hace escuchar algo, me muestra algo. No crean todo lo que te dicen y creas vos tu propia opinión crítica a partir de eso, bro. Y por último, perdón. No, adelante, la verdad que a mí todo me está sirviendo. Cuando se lancen, sean conscientes de que el éxito está ligado al fracaso, o sea. Algo muy fundamental. Sí, claro. Siempre tienen que tener presente que el éxito está ligado al fracaso, ¿verdad? Pero acá lo más importante que alcanzar tu meta es en la persona en la que te tuviste que haber convertido para poder recorrer ese camino, ¿verdad? Entonces, es realmente un factor, ¿verdad? Y un conjunto de cosas que te van puliendo como persona, ¿verdad? Para seguir adelante en el caso que fracases, ¿verdad? En el caso que fracases, para seguir puliendo tu persona, para seguir luchando por tu meta, porque si vos quedas acá, si estás en este punto y vos decís, no me quiero candidatar por miedo al fracaso, ¿cómo que te quedas en el mismo lugar? Pero si vos decís, me voy a candidatar, te vas, Claro. y fracasás, estás 10 pasos adelante. Aunque acá esté la victoria, vos estás 10 pasos adelante. Te moviste. Te moviste, claro. O si no, te quedas quieto en el mismo lugar toda tu vida y No hiciste bueno, nunca nada. no hiciste nunca nada y como decía al comienzo, acá el objetivo es poder alcanzar tus metas, tus objetivos y tus sueños, ¿verdad? Y pelear por eso. Quiere decir que
El simple hecho de moverse ya hiciste más, lo más importante ya hiciste. Y para ser sincero, hiciste más de que lo que la mayoría no hace. O sea, la mayoría decide quedarse en su lugar, ¿verdad? Por miedo de repente, no necesariamente al fracaso, a miles de factores, ¿verdad? Entonces, láncense, ¿verdad? Así como dije recién, analícenlo y sepan a qué se están lanzando, pero láncense, ¿verdad? Si es algo que les gusta, si es algo que quieren. Y nunca vi a alguien dedicarse tanto a algo y fracasar realmente. Y te voy a dar un ejemplo boludo del día a día. ¿Cuál? Una persona que hace dieta, que se va al gimnasio todos los días, que le pone empeño, ¿verdad? Que es lo que quiere, que sabe que es lo que quiere y no termina estando con buen estado físico. O sea, un ejemplo boludo de lo que te digo, ¿verdad? Sí, Entonces, eso es, nunca tenés había razón. alguien que se dedique tanto a algo y fracase, ¿verdad? Es algo que escuché, ¿verdad? Entonces, es real eso. Entonces, si es algo que vos querés, dedícate a eso, lanzate y vas para adelante, ¿verdad? Realmente espectacular. Elías, ya le spoilé a la gente, Elías Benítez, la nueva contratación, tenés mucha edición para TikTok. Por favor, esos TikTok con música así épica luego ponés con estos mensajes que Diego Geise que nos estuvo dando. Muchísimas gracias y no se vayan que tenemos un bloque espectacular, el tercer bloque. Diego nos va a estar contando también un poquito sobre sus viajes. ¿Te gusta mucho? Me spoileó mi amigo, ¿te gusta mucho el senderismo, bro? Así es. Me encanta conocer. Ojalá pueda ser un gran conocedor del mundo, así como suelo pensar, ¿verdad? ¿Otra meta? Otra meta. Genial. La vuelta de la pausa en el tercer bloque. Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Bueno, estamos aquí en nuestro tercer bloque y Dieguito, ¿te puedo decir Dieguito? La gente me dice Diego de repente porque mi papá es Diego. O sea, él es Diego Heisek, que yo soy Diego Heisek, entonces... Diego Junior, pero más o menos sería. O me dicen Diego, o mucha gente me dice Diego o Diego, bro. Claro, pero en la facultad, ¿cómo te dicen? Diego. Diego, entonces Diego nomás. Diego, contando un poquito, sos senderista, ¿cómo es? Montañista, senderista, Senderista, así se le dice. depende de a dónde vayas. Y te gusta viajar. Y creo que a todos nos gusta viajar, sí. ¿Por qué? ¿Por qué le pregunto? Porque si entran en el perfil de Diego, está lleno de viajes, lleno. Y uno de ellos es en un lugar que se volvió famoso. Yo la verdad no conocía hasta hace poco que salió esta película muy buena que está en Netflix, que es La Sociedad de la Nieve, en el cual narra un poquito la historia de los uruguayos que padecieron de ese accidente aéreo. Bueno, Diego tuvo la oportunidad de estar ahí. ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Hacía frío, me imagino? Un frío que pela, ¿o Así no? es. Bueno, fuimos al Valle de las Lágrimas, que interesantemente ya tenía ese nombre antes de que caiga el avión, porque de repente hay gente que asocia, bueno, cayó el avión y se llama ahora el Valle de las Lágrimas. No tiene nada que ver. No tiene- Yo una cosa no tiene nada. juraba que era porque No tiene era nada lo que del ver, avión. no tiene nada que ver una cosa. Lo que sí tiene de especial en relación al viaje es que la montaña que estaba pegada al avión, por la que Nando Parrado, Canesa y Sí. y Vicentín suben, tiene el nombre del papá, o sea, le pusieron el nombre del papá de Nando Parrado, que si mal no recuerdo es Seller, ¿verdad? Seller Parrado. Bueno, entonces esa montaña que ellos suben al comienzo, los primeros días, los 3 primeros días cuando salen, tiene el nombre. Pero el Valle de las Lágrimas no tiene nada que ver con el accidente. ¿A qué se debió esa travesía? Vi que hay un país, la gente va a estar viendo en pantalla la imagen. Un país, un padre. Sí. ¿Qué hacía él ahí? Bueno, él es el padre de Santiago Ferrero, él es del movimiento de Schoenstatt y es un muy amigo mío, ¿verdad? En realidad de muchos. Y
Y bueno, lo invité porque, bueno, de alguna forma quisimos conectar, ¿verdad? Un poco más con la parte religiosa, ¿verdad? Estando él ahí. Y bueno, y aparte que es un amigo, así como te dije. Claro. Inclusive te puedo decir, Padre Santi, ya te dije la otra vez, uno de mis mejores amigos, inclusive, ¿verdad? Alguien que conoce todo sobre mí. Y nada, es como mi amigo, ¿verdad? Entonces lo invité y bueno, y fue. Pero se fue vestido así ceremonialmente. O sea, yo vi en la foto que estaba vestido Claro, ceremonialmente. en realidad, él estaba vestido como cualquier senderista o montañista, él estaba Sí. equipado, ¿verdad? A excepción de cuando hicimos una misa. Para hacer la misa se tuvo que ¿Ahí? poner su... Sí. ¿En serio? Hicimos, o sea, no donde está el memorial, hicimos más abajo. Se puso, bueno, la túnica y todo lo que corresponde, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la misa. Sí. Pero no, es que él subió con la túnica puesta, no. Aparte se va a quedar de frío. ¿A qué hora hicieron la misa? Habrán sido las 2 de la tarde por ahí. Cuando hacía un poquito de calor ya. No, ahí arriba, bueno, en la época nosotros nos fuimos, nosotros nos fuimos el 11 de diciembre, si mal no estoy, empezamos a caminar, o el 12 de diciembre. Empezamos a caminar el mismo día que Nando Parrado y eso empezamos a caminar cuando salieron. Ah, sí. ¿Eso fue casualidad o quisieron hacerlo? Casualidad. Y bueno, no hace tanto frío como se ve en la película al inicio, pero sí hace mucho frío cuando cae el sol. Cae el sol. Cuando se esconde el sol hace muchísimo frío, con el sol ahí arriba, inclusive como en las cortas estás. No. Es peligroso por el tema del sol, porque está más cerca del sol y te puedes quemar mal, pero hace calor. Y me imagino que tenés algunas cuantas anécdotas o no. Se divirtieron bastante. Voy a contar una anécdota que realmente no... Cuando estuvimos ahí dijimos, no lo vamos a decir a nadie, pero así molestando, ¿verdad? No es nada muy profundo. Nosotros teníamos que haber ido el 30, por ahí creo, de noviembre, pero como hace 20 años no hubo una temporada de nieve como la que hubo, el parque abrió después, ¿verdad? Tuvo que aplazarse unos días y a partir del 10 recién se podía ingresar, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros vamos el 11 y había muchísima nieve realmente. El Fran, ¿verdad? Que es el que nos llevó, dice que cuando ve, ya se habrá ido como 20 veces al valle, claro. Dice que nunca vio el valle así, como vio en ese momento, lleno de nieve. Algo que inusual que a él le gustó mucho. Pero todo, o sea, en contrapartida contra eso, como había mucha nieve, también era muy peligroso, ¿verdad? En llegar hasta donde está el avión, o sea, donde están las placas, sí, el memorial. Entonces nosotros yendo, ¿verdad? Caminando el segundo día, no sé, a ponerle cada 1 kilómetro y medio de donde está el memorial, porque vos vas caminando por el valle y para llegar al memorial como que tenés que subir, para tener que llevar donde quedó el avión, donde está el memorial. Y él había mandado 2 personas que eran de su equipo, que son expertos, que salgan a la madrugada antes que salga el sol y que traten de llegar, porque en la temporada nadie había llegado todavía. Mucha gente trató de llegar, pero nadie pudo por el tema de la nieve. Temporada. En esa temporada, cuando abrió. O sea, sí. Hace una semana la gente estaba tratando de llegar y no pudieron llegar porque había demasiada nieve, estaba todo cerrado. Y también cuando va subiendo el sol, la nieve se empieza a derretir, pero no que se forma agua, sino que se vuelve más blanda y vos pisás y te hundís. De un día hasta la rodilla más o menos, ¿no? Entonces cuando íbamos llegando, estos 2 llegaron hasta el memorial, pero ellos con todo su equipo de montañistas, ¿verdad? Y expertos como son, que vivían en la montaña. Y evidentemente recomendaron no seguir porque había peligro de avalancha, ¿verdad? Y que había muchas grietas. Entonces, como éramos 20, ¿verdad? Sí. Y evidentemente él como encargado tampoco no podía, o sea, lo primordial era la vida antes de intentar llegar. Entonces, estamos llegando y me acuerdo que Fran nos junta a todos nosotros y empieza a hablar, ¿verdad? De que, inclusive salimos en un diario de Argentina, ¿sí? Así, donde, esta es una frase que dijo mi papá durante la misa, ¿verdad? Que más allá de no llegamos a la cumbre, a nuestra cumbre, que en este caso la cumbre era llegar al memorial, sino que logramos una cumbre de corazones, ¿verdad? Porque salimos muy, muy llenos, el corazón muy lleno, ¿verdad? Y de linda experiencia y de alegría, por más de que no hayamos llegado, ¿verdad?
Y yo me acuerdo que estábamos todos abrazados así, Fran estaba hablando, ¿verdad? Y Fran, si me ves, perdón, estábamos hablando y yo le tenía acá al padre Santi. Y Fran dice, bueno, por motivos de avalancha y glaciares, no vamos a poder llegar. Y yo dice, pero lo más importante que eso es que nosotros que vinimos como equipo, como familia, ¿verdad? Y todas las personas empezaron a aplaudir, ¿verdad? Y yo le miro así al padre Santi y decimos, off. Decimos, no, nada que ver. Nada que ver. Después, bueno, y evidentemente te frustra muchísimo. Sí, porque es fachero si llegas al memorial igual. Por muchas cuestiones, o sea, ya estás ahí, querés llegar, querés ver el lugar, ¿verdad? O sea, y rescato lo que dijo el padre, ¿verdad? Porque el padre, por más de ser padre, bueno, él también es una persona, ¿verdad? Evidentemente se frustró por no haber... Nosotros queríamos llegar, o sea, nosotros todo el tiempo hablábamos sobre llegar, ¿verdad? No llegamos y... él, y estoy casi seguro que muchos se frustraron mucho, ¿verdad? Pero nosotros dos como que estábamos así, off, así, ¿no? Sí. Como que le bajó la... Sí. Después, bueno, no pudimos llegar y bueno, hicimos la misa. Y después nomás él habla, ¿verdad? Que tiene mucha relación en la ilusión con la desilusión o el... ¿Cómo era que te dije? Que la frustración. Cuando más alta es la ilusión y no conseguí, es más grande la frustración, ¿verdad? Cierto. Y que su frustración o que nuestra frustración fue tan grande porque la ilusión era demasiado alta, o sea, nosotros queríamos llegar al memorial, ¿verdad? Después nomás él habló, ¿verdad? En la misa de qué importante es luchar en contra de la frustración, ¿verdad? Porque durante la vida te vas a encontrar con muchos escenarios, con grandes ilusiones que tal vez no se den. Bueno, y la frustración se puede dar muy simple, ¿verdad? Y qué importante es verle el lado bueno, sacar el aprendizaje de lo que hagas o a donde vayas o del escenario que se dé, más allá de frustrarse, ¿verdad? Porque siempre hay una lección, ¿verdad? O algo que rescatar, ¿verdad? Entonces esa es un poco la anécdota que quedaba un poco así en el grupo, ¿verdad? Que nosotros decíamos, igual le vamos a decir a la gente que llegamos, ¿verdad? Sí. Entonces, nada, eso, ¿verdad? Que no pudimos llegar, pero realmente creo que todos salimos demasiado llenos por más de no haber pisado el memorial, ¿verdad? Los mismos estuvimos ahí, vimos todo lo que ellos vieron, pero no pisamos el memorial, ¿verdad? Y eso es algo que yo rescaté, ¿verdad? De cómo buscarle o verle la cara linda, así como se dice, ¿verdad? A la experiencia que tuviste, por más de que no se haya o que no hayas cumplido lo que tenías propuesto, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Te dejó una enseñanza entonces. Claro, Dentro de todo. Claro, todo, o sea, justamente todo lo que hagas siempre va a tener una enseñanza, eso es lo difícil, ¿verdad? Cierto. Encontrarle el lado, verle la cara linda, así como dije recientemente. Y eso, ¿verdad? Es algo que vamos a volver a hacer, dijimos, vamos a llegar. Intentar nuevamente. Pero vamos a irnos, porque te podías a caballo también. Pero dijimos, vamos a irnos a caballo, ya caminamos todo lo que teníamos que caminar. Ahora vamos a irnos a caballo a ver el memorial. Y entonces quedó ahí pendiente. Y hablando también de enseñanzas, tuve la oportunidad de tener, es amigo tuyo me dijiste fuera de cámaras, Sí. o al menos conocido tuyo, Jorge. Sí. Él habló del Camino de Santiago, que le dejó también una enseñanza, que no te va a spoilear. Diego tiene que entrar a nuestro canal de YouTube y tiene que ver la entrevista. Ya, Ese va a ser su tarea. Nada, mentira. Diego habló del cómo el Camino de Santiago también... Jorge, discúlpame. Habló sobre el Camino de Santiago y cómo fue los retos, ¿verdad?, que tuvo que pasar en ese camino. A medida que pasaban los días, podía llover, pero ellos tenían ese objetivo de terminar. Vos tuviste también la oportunidad de estar ahí, en ese escenario. ¿Qué te pareció? ¿Es cierto eso que...? Algo que me preguntaron también mucho es que tanto el Valle de las Lágrimas, que tal vez no esté conectado como el Camino de Santiago de Compostela que hicimos, no tiene, si bien tiene un trasfondo religioso, no necesariamente tenés que irte con un motivo religioso. O sea, yo me hice amigo de dos personas, dos señoras, una tenía 70, otra 76. Bueno, sí, ya está. Era su número, 11ª vez que estaban haciendo, 11 veces ya estaban haciendo el Camino de Santiago. Pero era por la amistad y por la experiencia, ¿verdad? Es un ejemplo que te doy.
En mi caso, yo tuve un accidente en el 2017, ¿verdad? Muy grande. Y antes de eso, yo me acuerdo que hablábamos con mi mamá mucho de hacer el camino del Inca, Machu Picchu, Perú. Y siempre tuvimos la idea de hacer ese senderismo. Después me accidento, como que se dan muchos, dentro del mal escenario se dan muchos buenos escenarios, ¿verdad? Entonces, como agradecimiento, dijimos, bueno, vamos a hacer el camino de Santiago de Compostela, ¿verdad? Claro, porque ya veías también como un motivo religioso en ese entonces, me imagino, ¿no? Claro, o sea, más que ir a pedir algo o dar ese sacrificio a cambio, o sea, no a cambio de algo, pero pidiendo por algo, por alguien, era más con un motivo de agradecimiento, ¿verdad? Yo me fui con mi mamá, o sea, nos fuimos entre los dos. Hay muchos caminos, es el camino de Santiago de Compostela termina en Santiago de Compostela, donde está la tumba del apóstol Santiago. Hay un camino que nosotros hicimos, que el inicio real del camino empieza en Saint-Jean, en Francia, y son 1 mes y medio, más o menos, 830 kilómetros. Bastante. Evidentemente por motivo de tiempo, porque yo tenía cosas que hacer en el exterior también, o sea, tenía que ir a otro lugar a hacer otra cosa. Y aparte mi mamá también, o sea, todos teníamos cosas que hacer. Muy difícil dejar todo 1 mes y medio, ¿verdad? Dijimos, bueno, vamos a hacer 10 días. Y salimos de una ciudad que se llama Ponferrada. Y bueno, ahí empezó la travesía de 10 días, donde también nos llovió cántaros, nos cayó granizo, o sea, hubo sol, hizo calor, o sea. Quiere decir que es una zona bastante cambiante entonces. Sí, o sea, porque vos vas cambiando como de provincia ahí, y bueno, y salí de una y entras hacia Galicia, y bueno, va cambiando también el ambiente. Y bueno, así como te dije, fue con un motivo de agradecimiento más que nada. Lo que sí que, bueno, empezar es durísimo, porque lo que le hace duro es la mochila que llevas contigo. Y desde el tercer día como que vos te levantás y caminás nomás, ya te duele todo y te levantás a la madrugada, te pones así tus zapatos, tenés todo ¿cómo se llama? Tiene todo su proceso, te pones una vaselina en el pie para que no te salgan ampollas, te pones en las medias, todas las cosas, todos los chiches, y salí a la madrugada, desayunar y salí y caminás. No hay mucho secreto, ¿verdad? Pero me imagino que es una zona muy desierta, ¿no? Hay restaurantes cerca, hay lugares. Hay muchos pueblitos, como hay ciudades. A medida que vos te vas acercando a Santiago, hay ciudades más grandes, ¿verdad? Los últimos 5 días como que son las ciudades más visitadas porque son los últimos 100 kilómetros. Y vos al llegar a Santiago de Compostela, vos podés pedir tu Compostela, que es una oficina donde dejan por escrito, te dan tipo un pergamino con tu nombre en latín, así todo escrito. Mira vos. De que hiciste el Camino de Santiago, pero tenés que haber caminado por lo menos 100 kilómetros, que es desde Sarria más o menos, si es que hacía el camino francés. Y entonces esa es la parte donde más gente vas a encontrar. Pero antes de eso, bueno, hay poca gente en comparación a los últimos 5 días. Entonces como que es más solitario la caminata, ¿verdad? Pero sí, pasás por zonas más desiertas y por zonas más pobladas, eso sí. Eso es categórico. Pero ¿no te quedabas a dormir así? ¿Ahí en el suelo, no? No, tenés hostales públicos y privados. Con diferencia en costos gigantescas, pero en uno tenés tu pieza y tu baño privado, y en el otro compartís pieza y baño, ¿verdad? Con los que van llegando. Entonces ahí lo que juega mucho el costo. Pero siempre tenés un lugar donde, así como te dije, está súper explotado, hay menús para el peregrino, hay todo hecho para el peregrino, ¿verdad? Porque es súper concurrido, ¿verdad? Ese camino. O hay como 5 caminos, ¿sí? Hay uno por Portugal, otro que va por la costa. Entonces es una experiencia muy linda y aparte de lo hermoso de las vistas y lo que conoces, como que también si es tu intención, como que te trabaja mucho también, ¿verdad? Uno mismo, ¿no? Porque estás de repente solo y vas caminando por mucho tiempo, ¿verdad? Solo, sí, con tu mochila ahí, puedes como que meditar, encontrarte a vos mismo. Claro, trabajar en uno mismo. Y eso, ¿verdad? Me llevo muchas experiencias hermosas de ahí, del Camino de Santiago, del Valle de las Lágrimas y cualquier otro plan que tenga preparado para el futuro, ¿verdad? ¿Tenés un viaje así relacionado o no? Así como senderismo, no mucho. No tan religiosamente hablando. No religiosamente hablando. No, pero sí. Bueno, ¿tenés planes para viajes o no?
Tenemos planes para viajar, sí, pero así religiosamente hablando, todavía no tengo nada marcado. Y para cerrar el bloque, ¿dónde nace el tema del amor al ser? Porque es un amor, ¿o no? ¿Lo tomás como amor? O sea, es algo que me gusta, nace de justamente de este pensamiento mío de que quiero conocer el mundo, ¿verdad? En todas sus facetas, ya sea una ciudad conocida y grande, Una ciudad pequeña. como un senderismo por el medio de la nada donde nadie te ve, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Conocer el mundo y conocer también estos lugares históricos, ¿verdad? Santiago de Compostela, un lugar con demasiado trasfondo religioso. Y bueno, el Valle de las Lágrimas, con algo que salió ahora. En realidad ya hay una película previa que se llama Viven, si mal no estoy. Sí. Pero como que ahora hizo boom, y entonces la gente... No, está me más al imagino tanto. que ahora estará full al turismo en ese lugar. Seguramente. Y haber conocido eso, bueno, te da demasiadas experiencias lindas, ¿verdad? Entonces es eso, ¿verdad? Llenarse de experiencias lindas. Qué lindo, y esperemos que en algún futuro Dios nos tenga nuevos viajes que contar. Y para cerrar nomás, el tema de los viajes, hay una frase que aparece en uno de los libros, porque hay muchos libros, sobre el viaje de las o sea, sobre el accidente del Valle de las Lágrimas. Y dice, no recuerdo quién de los sobrevivientes dice, es fácil no creer desde lo llano. Yo relaciono lo llano, o sea, lo plano con el día a día, ¿verdad? Con lo cotidiano. Pero es imposible no creer cuando estás a solas con la montaña, ¿verdad? O sea, cuando vos estás ahí y vos ves esa magnitud, es imposible no creer de que no exista un Dios, o sea, que realmente que existe un Dios, ¿verdad? Sí. Que abre el universo y también hay otra frase que dice que Dios se expresa a través del altar de la naturaleza, ¿verdad? O sea, que todo va relacionado a que cuando vos estás en estos lugares, ¿verdad?, tan imponentes, realmente te hace pensar, ¿verdad? Conecta. Claro, como que se cierran muchos puntos de repente, ¿verdad? Si es que tenés algunas dudas. Y eso, ¿verdad? Genial. Muy lindo bloque. Espérenos para un último bloque, bloque 4. Vamos a estar jugando una dinámica que nos trae Iván. Y bueno, vamos a ver si Diego nos gana. Vamos a reiniciar el contador. Creo que en la temporada anterior los invitados le ganaron al programa. ¿Así fue, Iván? Sí, así fue. Bueno, perdimos contra los invitados. Voy a ponerme las pilas y vamos a ver si es que logro ganar esta temporada. Como les dije, evidentemente vamos a estar siguiendo esta temporada lo más largo posible. Así que, bueno, espérenos que vamos a tenerle invitados de calidad, al igual que Diego. Espérenos para un bloque 4. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Bueno, como ya es normal, siempre tenemos pequeñas dinámicas en nuestro último bloque. Hoy le traemos la dinámica de engaña a tu oponente. Como podrán estar viendo en mi mano, tengo un sobre. Dentro de este sobre hay 5 imágenes. ¿En qué consiste? Por ejemplo, si yo saco una imagen del sobre y la imagen es la imagen de un perro, entonces yo me coloco y empiezo a ver mi imagen. Mi oponente, que en este caso es Diego, no sabe qué imagen me tocó a mí. Él no sabe. Yo le tengo que describir. ¿Qué puedo hacer yo? Le puedo engañar, le puedo describir lo que realmente estoy viendo, o le puedo escribir totalmente otra cosa de lo que realmente me tocó. Obviamente Diego me va a poder preguntar y describirme cómo es el perro. Y yo le puedo decir, bueno, el perro tiene
pecas, tiene unos ojos verdes, y ahí Diego va a ver si puede detectar si le estoy engañando o no. ¿En qué consiste? Diego al final me tiene que decir, vos, Orlando, me estás mintiendo. Y evidentemente ustedes van a ser testigos de que si le estaba mintiendo o no, porque si le estaba mintiendo, se lleva el punto, porque él adivinó que le estaba mintiendo. Pero si dice que yo estaba mintiendo y yo realmente le escribí al perro, yo me llevo el punto. Nada, yo ahora, cada uno va a abrir sus sobres y vamos a ver un poquito las imágenes que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué es esto, Iván? Bueno, tengo unas cuantas imágenes acá. ¿Serán que son parecidas a las mías? No sé, pero ya me estoy riendo, son súper... Sí, ya sé. Nada, estoy viendo a un tipo agarrándose de la cabeza. Es de un color moreno. Es cierto. Perdiste. Te estaba mintiendo. Es que son medio memes, entonces podría ser. Yo me estaba imaginando unos cuantos memes en mi cabeza. Sí. ¿Querés ver? No, no puedo. Estoy viendo un edificio, uno de los más altos del mundo. ¿Cómo es el paisaje? Todo se ve el cielo y el edificio no. Y combina con el cielo. Y hay personas ahí en la foto. Solamente el... No, no hay el personas. mundo. No hay ninguna persona. Es el edificio. Era el más alto del mundo. Te veo algo medio dudoso, Diego, en tu Es- descripción. Te estás tomando muy en serio por eso. Yo creo que, Diego, creo que vos me estás mintiendo. ¿Le muestro o no le muestro? ¿Demostrás? Mostrale. Demasiado buena era mi descripción, tenía que adivinar. Es que no sé si me estás diciendo la verdad o no. Muy bien, sigo yo. Bueno. Ay. Yo me río todo el pedo. Eso es bueno porque no sé si es cierto. Es como una taza, pero a la misma vez hay personas ahí en la taza. Adentro de la taza. No, estaban pegadas a la taza y es un meme. ¿Pero la taza es gigante o qué? No, la taza es como esta taza que tenemos aquí, normal. ¿Pero cómo están pegadas? Y serigrafiadas, así. No, pero ¿cómo están pegadas? La gente está dibujada en la taza. Sí, y están haciendo, es como un meme bastante conocido, pero están así, está serigrafiado a la taza. La taza de color blanco. Ahora no entiendo. ¿Está la taza y la gente dónde está? Está serigrafiada la taza. Y la taza está sola en la foto. Sí, la taza está sola en la foto, así, en una mesa. Y el meme está pegado a la taza. Es así como la que está ahí. Sí, pero no. ¿Qué se ve en la serigrafía de la taza? Y el meme de Chatcito. ¿Nunca viste el meme de Chatcito? De Ratoti. Estoy pensando nomás. Ya, escuché todo lo que tenía que escuchar. Bueno, Para mí que es cierto. Ahí No, a ver, está, ahí te ¿cómo? muestro. ahí. No, se estaba mintiendo. Es el meme de Chefcito. No está en una taza Pero nomás. está en una taza. Es un perro. Un perro. Sí. Es un perro de raza. Es un perro beige, dorado. Hay varias películas donde sale este perro, o sea, esta raza de perro. ¿Y qué es? ¿Un meme? ¿Una foto normal de un perro? Es una foto normal de un perro. Está tipo caminando. Y es un perro, así como te dije, es un perro que salió en... ¿Cómo se llama este perro? ¿Dónde? Que actúa el rubio este, que se muere la señora, creo, y se queda él con el perro. Molly creo que era algo así era la película. ¿Y lleva la correa del su dueño o no? No, está con el collar y no hay nadie que le está llevando. ¿Vos? Este tipo truco creo o no creo, o sea,
Diego, vos estás mintiendo. Ahí está. Sí. Bien. Bien. Y nada, terminamos con un empate. Porque, nada, la verdad que me reí bastante. ¿Qué son estas imágenes, por ejemplo? ¿Qué es esta imagen, por ejemplo? A ver, mostrá ahí arriba. La ratoncita ahí con su gorro de chef. Es súper... qué ching. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañar a este programa. No se olviden de que apenas esto salga en televisión, va a ser subido a YouTube por si no pudiste verlo en vivo en televisión. De todas formas, también estamos en Twitch por si estés saliendo del trabajo, de la facultad, vas a poder estar viendo en vivo y en directo sin problema. Así que, como les dije, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa con un invitado o una invitada de lujo. Chao, chao. Chao, Dios.